Hola, buenas noches. Como todos sabemos, hoy fueron las elecciones presidenciales y vicepresidenciales en Colombia. En principio fue la primera vuelta y efectivamente lo fue porque el resultado final nos arrojó que va a tenerse que hacer la segunda vuelta. Destaquemos brevemente en este programa de hoy cuáles son los aspectos más importantes que nos ayudarán a entender lo que podría pasar en la segunda vuelta. Lo primero que hay que destacar en estas elecciones de hoy es que, a diferencia de lo que decía el candidato ganador en el día de hoy, Gustavo Petro, de que no iba a haber una segunda vuelta, efectivamente la va a haber, ya que no pudo obtener más del 50% de los votos, que es la única manera de que no haya segunda vuelta en Colombia, como en la mayoría de los sistemas electorales en el mundo que tienen una segunda vuelta. Petro sacó un poco más del 40%, no llegó al 41%, motivo por el cual, y siendo el primer lugar, motivo por el cual no puede haber entonces declaratoria todavía de presidente electo, sino que tiene que haber una segunda vuelta para que este presidente tenga más legitimidad. Esto último es importante, sobre todo si hacemos paralelismos con lo ocurrido en Venezuela en el año 98. Efectivamente, siempre se hizo ver que esto que estaba pasando este año en Colombia y concretamente las elecciones del día de hoy era un poco lo que había ocurrido en Venezuela el 6 de diciembre de 1998. El único detalle, aunque a la larga, a la hora de la verdad eso no fue tan importante, es que en Venezuela no había una segunda vuelta. O sea, si Chávez hubiera ganado con el 30%, como de hecho ocurrió con algunos presidentes anteriores, hubiera ganado las elecciones y hubiera sido declarado presidente electo. Pero en el caso de Colombia eso no es así. En el caso de Colombia sí hay una segunda vuelta porque tiene que haber un mínimo del 51% para declararse presidente electo en la primera vuelta. Pero decía que en el caso venezolano, Chávez finalmente obtuvo un 56% de los votos en esa elección del año 98, motivo por el cual, aunque hubiera habido una segunda vuelta, Chávez hubiera sido declarado presidente en esa primera vuelta. Así que ese paralelismo no ocurre con Colombia. Y por otro lado, en Venezuela ocurrió una situación de mayor arrastre de parte de Chávez y su partido y ganó las elecciones de manera más holgada. Aparte de que en Venezuela ocurrieron una serie de cosas con los candidatos presidenciales de los otros partidos que hicieron que todo esto fuese al final muy a favor de Chávez. Eso acá no ha ocurrido, sino que todo lo contrario, el sistema llevó a que hubiesen unos candidatos más definidos, no al voleo como ocurrió en Venezuela en el 98, lo cual benefició a Chávez y aunque hubiera habido una segunda vuelta, esta no hubiera ocurrido porque sacó más de la mitad de los votos. El tercer gran aspecto importante en este tema es que si bien es cierto que Gustavo Petro ganó o quedó en el primer lugar en las elecciones del día de hoy en un porcentaje que no le permite ser declarado presidente electo en esta primera vuelta, uno ve los votos y la situación en la que quedaron los otros candidatos, sobre todo el candidato que quedó en segundo lugar, que le va a disputar esta segunda vuelta o la segunda vuelta que se va a realizar el 19 de junio para definir el presidente de la República de Colombia y el vicepresidente, que va a ser en todo caso una vicepresidenta porque ambos tienen como fórmula una mujer. El punto es que los candidatos que quedaron en lugares eh, posteriores al primero de Gustavo Petro, como son Rodolfo Hernández, quien va a la segunda vuelta, en tercer lugar Fico Gutiérrez, que se decía que iba a ser el que iba a ir para la segunda vuelta hasta hace 2 semanas, cuando empezó a verse que Rodolfo Hernández estaba creciendo muchísimo, y Sergio Fajardo, que son los primeros lugares, en este caso este último el cuarto lugar, pero sacó mucho menos votos de los que obtuvo en el año 2018, que casi le faltó poco para pasar a la segunda vuelta, pero finalmente se impuso Petro en gran parte porque en Bogotá sacó bastante votación. El punto es que cuando uno observa la situación de estos candidatos que quedaron en lugares posteriores al primero, sobre todo Rodolfo Hernández y Fico Gutiérrez, que son candidatos
que claramente su fuerte es el antipetrismo, es decir, no los votantes de Rodolfo Hernández y de Fico Gutiérrez son personas que no votarían jamás por Petro. El ambiente está muy polarizado y estos candidatos tienen esa posición. No tanto Sergio Fajardo, que Sergio Fajardo, al ser la llamada coalición de la esperanza, que viene de la verde, de los llamados partidos verdes, yo sí creo que con el caso de Fajardo sí habría probablemente una división o una parte de su votación pasaría a la de Petro. Pero en el caso de Rodolfo Hernández y el caso de Fico Gutiérrez resulta difícil pensar que sus votantes vayan a votar en parte por Petro, cuando realmente el discurso de ambos candidatos había sido totalmente antipetrista, de forma tal que es muy probable que la mayoría, a lo mejor no todos, pero la gran mayoría de los votantes de Fico y de Rodolfo Hernández, quien finalmente va a la segunda vuelta, por supuesto los de Rodolfo Hernández votarán por él, pero los de Fico es muy probable que la mayoría vote por Rodolfo Hernández. De hecho, Fico Gutiérrez, hoy ya declaró que él y su fórmula vicepresidencial, que es Rodrigo Lara, van a votar ellos, aunque no es un respaldo por partido, sino en lo personal, por Rodolfo Hernández. Y se espera, en consecuencia, los votantes de ellos lo hagan ahora en la segunda vuelta por Petro. Y como se quiere armar un frente anti-Petro, es muy probable que entonces de estos 5 millones y pico que sacó Fico Gutiérrez, gran parte de esos votos pase a Rodolfo Hernández, aunque nunca se puede decir en estos casos que estos endosamientos se hagan de manera monolítica, totalmente numérica, equivalente completamente a lo que se ocurre en la primera vuelta, pero sí es probable que la gran mayoría vote por Rodolfo Hernández y no por Petro. Esto es otra de las cosas importantes, que es una situación que en el año 2018 no ocurrió. De forma tal que si sumamos numéricamente lo que sacó Fico Gutiérrez con lo que sacó Rodolfo Hernández, serían más de 11 millones, sin contar los votos que provendrían de los otros candidatos que hubo en esta contienda, que como sabemos fueron 3 más, en los cuales en los 2 últimos probablemente gran parte se iría también para Rodolfo Hernández, pero ya con Sergio Fajardo sí probablemente habría una división en ese sentido, porque Rodolfo Hernández, como es de centro, en principio es de centro, pero como es de los partidos verdes que tienen una tendencia a la izquierda, probablemente pasarían parte de esos votos a Petro. Pero tampoco se puede decir que todos pasarían a Petro, porque mucha gente que vota por Sergio Fajardo es de centro y Rodolfo Hernández no se ha considerado hasta ahora que sea propiamente la derecha, de forma tal que entonces allí cuando sumamos los probables votos que provengan de Fico y de los otros candidatos, se observa que pudiera ser bastante numeroso y suficiente para que Rodolfo Hernández pueda superar a Petro en la segunda vuelta. Otro aspecto que es importante destacar en las elecciones de hoy es que si bien Petro subió un poco, bueno, un sentido importante su votación versus la que obtuvo en la segunda vuelta en el año 2018, en aproximadamente 500.000 votos. Sin embargo, uno lo que observa, y es lo que se ha venido viendo en las encuestas, es que este probablemente sería el techo de Petro. A lo mejor sube un poco más si se le agregan algunos votos de Fajardo, o por otra razón de los otros candidatos, pero lo más probable es que su subida en la segunda vuelta no sea muy importante, porque su techo está casi en lo que obtuvo hoy, y en el 2018 sacó en la segunda vuelta 8 millones y pico de votos. Duque ganó con 10.300.000 votos, de forma tal que entonces esa subida de Petro en la segunda vuelta, como para que pueda obtener más de 2 millones de votos que lo llevarían a tener una victoria en la segunda vuelta, luce difícil para Petro. En cambio, para Rodolfo Hernández luce más fácil que pueda subir su votación, por la razón que dijimos antes con respecto a los votos sobre todo de Fico Gutiérrez. De forma tal que, como ocurrió en el 2014 en la segunda vuelta, en la que en la primera vuelta ganó el candidato de Uribe, Oscar Iván Zuluaga, en la segunda vuelta ganó Santos, porque hizo unas alianzas para la segunda vuelta, entre ellas, por cierto, con la izquierda,
y obtuvo la victoria en segunda vuelta para su segundo periodo, que en ese momento se permitía la reelección del presidente de la República. Esta vez no se permite y por eso esta vez no fue candidato Iván Duque. Pero entonces la situación parece más difícil para Petro, que pueda llegar al 50% más uno en su votación en la segunda vuelta, que Rodolfo Hernández puede obtener el 50% más uno si tomamos en cuenta la votación que obtuvo Fico Gutiérrez, Sergio Fajardo y el resto de los candidatos, sobre todo Fico Gutiérrez, que al menos cerca de 11 millones los tendría muy probablemente seguros Rodolfo Hernández, provenientes, si sumamos los de Fico Gutiérrez. Como vemos, la situación de Colombia con la de Venezuela en el año 98 ha sido muy distinta. Ya se veía en las elecciones legislativas de marzo de este año, que aquí se hacen separadamente, como ocurrió, por cierto, en el año 98 en Venezuela, aunque no era lo normal en ese momento allá. En el caso de Colombia, en el año actual, en el presente año 2022, no se vio en las elecciones legislativas de marzo de este año que la coalición histórica, el pacto histórico, obtuviera el número de votos que ellos pensaban tener como un arrase que se esperaba que iban a tener en esas elecciones legislativas. Realmente subieron un poco, pero no llegaron a tener esa votación que se consideraba que hubiesen arrasado, como decía Petro que iba a ocurrir. Igual que pensaba Petro que iba a ser en esta primera vuelta, que inclusive él contaba que podía ganar en la primera vuelta. Pero ya se veía desde las elecciones legislativas que Petro no iba a hacer un arrase en esta segunda vuelta, y ya lo decían las encuestas. Pero lo que iba a decir era que, a diferencia de lo que pasó en Venezuela, Petro en esta oportunidad tampoco arrasó como hizo Chávez en el 98, que inclusive habiendo una segunda vuelta no hubiese sido necesario hacerla, porque obtuvo un 56%, y en general se consideraba que el apoyo de Chávez era muy amplio, inclusive con gente que no votó, pero que podía decirse que inclusive la popularidad de él llegaba hasta el 80%. Con Petro eso no ha ocurrido, y cuando hemos visto los resultados de hoy, vemos que la situación en Colombia respecto a la de Chávez en el 98 es distinta. Es verdad que ganó Petro en un primer lugar en esta primera vuelta, pero vemos que no está cantada su victoria para la segunda vuelta. Es más, la mayoría de los expertos dicen que difícil que gane Petro para la segunda vuelta, y si gana va a ser por muy poquito. Pareciera que, siguiendo el comentario anterior, pareciera que en consecuencia lo único que podría salvar a Petro, o que podría ayudarlo a obtener ese 51 mínimo por ciento, ganar las elecciones, porque ya para la segunda vuelta no es necesario el tema del 51%, pero lo único que salvaría a Petro sería, aparte de que ocurriera algo inesperado con esa votación del segundo y el tercer lugar, sobre todo, que no se uniera alrededor de Rodolfo Hernández. Él podría subir un poco más, yo calculo que hasta unos 9 millones como mucho, con los jóvenes, porque se ve que los jóvenes están apoyando a Petro, porque se ha conformado en Colombia una fuerza de nuevos votantes que definitivamente no quieren saber nada con la derecha, ni nada que se les parezca, y en parte por eso fue que Fico, después que venía creciendo fuertemente en las encuestas durante el año, hace 2 semanas empezó a estancarse, o se vio que se estaba estancando, y pasó Rodolfo Hernández al segundo lugar, porque Rodolfo Hernández ya se ha visto, y los jóvenes han votado bastante por Rodolfo Hernández, como un candidato antisistema y totalmente alejado del uribismo, que es lo más probable que haga Petro en esta segunda parte de la campaña electoral, de tratar de hacer ver de que de alguna manera Rodolfo Hernández va a ser un candidato del uribismo. Entonces eso haga que los jóvenes que votaron por Rodolfo Hernández se lo piensen mejor y a lo mejor no voten por él. Esa seguramente va a ser la estrategia. Veremos si le da resultado, pero eso sería lo único que salvaría a Petro de una derrota en la segunda vuelta, que los jóvenes aumentaran a favor de Petro, que Rodolfo Hernández se desinflara por una campaña en su contra, pero lo que luce hoy en la primera vuelta
es que Rodolfo Hernández reuniría los votos suficientes para que en la segunda vuelta derrotara a Petro, porque pareciera que el techo de Petro está alrededor de lo que obtuvo hoy o un poco más, como mucho. Pero realmente pareciera más viable que Rodolfo Hernández obtuviera la mayoría si contamos con los votos o la mayoría de los votos de los candidatos que quedan fuera y sus propios votos, por supuesto, de esta contienda, y pasa solo Rodolfo Hernández a la segunda vuelta, que además trae un impulso muy interesante, es un fenómeno electoral lo que ha ocurrido con él de 2 semanas, 3 semanas para acá, que definitivamente harían que este candidato, al ser antisistema, al verse como antiuribista y no ser parte de los mecanismos tradicionales o del status quo tradicional, pudiera ser definitivamente el candidato ganador en la segunda vuelta. De todas maneras, estas son cosas impredecibles a la hora de la verdad. Veremos qué pasa, pero estas son las cosas más importantes que definitivamente ocurrieron en el día de hoy, y sobre todo con el paralelismo que se hizo con Venezuela en el año 98, que como vemos aquí hubo una actitud distinta de los electores colombianos, porque no hubo una entrega total del país a este nuevo candidato, que ya no es tan nuevo porque Petro ya tiene varias elecciones encima. Además ha sido alcalde mayor de Bogotá, ya se sabe su pasado comunista, guerrillero, etcétera, etcétera, cosa que con Chávez no ocurrió. Con Chávez, con todo y que había gente que decía que cuidaba con la situación de Cuba, que se comparaba con lo de Cuba, la mayoría de la gente, cuando uno veía a Chávez, Chávez no se identificaba claramente ni con la izquierda ni con el comunismo. Él tenía sus contactos y sus relaciones con la izquierda, pero que no, al no haber redes sociales y los mecanismos de comunicación que tenemos ahora, Chávez trató de ocultar todo eso, hacía ver que era un militar, que era simplemente un militar, ya retirado por lo que pasó en el golpe del 92, que él más bien proponía una tercera vía. Si lo ven en la entrevista que le hizo Marcel Granier pocas semanas antes de las elecciones, él me insistía que él tenía una propuesta distinta a la izquierda, distinta a la derecha, de forma tal que la situación no es exactamente la misma. En cambio, con Petro todo el mundo sabe de quién se trata, él no ha ocultado nada, todo está clarísimo con él no lo oculta, él lo dice claramente, él ya ha dado sus discursos en el sentido de propuestas hacia la izquierda totalmente clarísimas, sin ocultar nada, e incluso apoyando a Chávez en algunos momentos, y hay fotos de él con Chávez cuando Chávez venía a Colombia, se reunía con él antes de ser presidente, de forma tal que yo creo que la situación es muy distinta a la que ocurrió en Venezuela. O por otro lado está la situación, no solamente lo que ha pasado en otros países. Yo siempre le digo a la gente que la situación de Colombia, ya con la realidad que ellos vivieron en el siglo pasado y principios del presente, ya es una situación como para tomar en cuenta a la hora de votar por este candidato. No solo, o sea, pueden hacer abstracción de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, de incluso Argentina, y el pasado de Ecuador antes del presidente actual, pero aún así la situación que vivió en Colombia con el terrorismo, con la guerrilla, con el narcotráfico, que al final todo se unió, hace ver al votante como una situación peligrosa, y eso también hace que Petro la tenga difícil para la segunda vuelta.